básicamente los tipos de contratos internacionales y ahí habla desde el contrato de compra internacional, contratos de colaboración mercantil, unión internacional de empresa, transacción internacional, financiación internacional, avales, transporte internacional. Bien, entonces vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Empezamos. Mi nombre es Luis Enrique Méndez. El tema de hoy tiene que ver con contratación internacional y lo que queremos mostrar ahora es un poco del tema de la forma de contratación que existe en el mercado internacional. Lo primero que vemos es que los contratos están centrados en principio en un contrato básico, que es el tema de compra-venta, que es la parte del contrato internacional que tiene colaterales como el contrato bancario, el contrato logístico, transportes, aduanales, servicios, que tiene que ver todo lo que es las agencias de aduanas, las agencias de carga, los contratos de seguro de transporte internacional. Justamente hay discrepancias, hay controversias cuando hay una mercancía que tiene algún daño y tanto el exportador y el importador no tienen culpa, porque recordemos que nosotros en el comercio internacional no controlamos la distribución física internacional, la contratamos y dependemos de intermediarios que son las navieras, las compañías de transporte, las agencias de carga, aduana, para que ellos directamente trasladen la mercancía. Nosotros en comercio internacional trabajamos apenas el 20 o 30% de la operativa, el 70% la manejan intermediarios del comercio internacional. Entonces, esos serían los contratos de seguros. Y los contratos de desarrollo comercial tienen que ver directamente con contratos de distribución, contratos de agenciamiento, contratos de piggyback, contratos de distintos modelos que permiten al empresario hacer un tema asociativo o hacer un tema en conjunto con una empresa que nos va a ayudar a desarrollar nuestra marca o nos va a ayudar a entrar al mercado internacional. Entonces, en el comercio internacional, lo primero que tenemos que saber es que todo lo que se maneja es contratación internacional. Todo es contratación internacional. Contratos para seguros, contratos para los bancos, contratos para los Incoterms, contratos para empezar a trabajar marcas conjuntas o alianzas estratégicas. Entonces, cuando trabajamos el tema de contratación, tenemos que ser conscientes que existe toda una normativa internacional que puede ayudar a evitar las controversias que se pueden suscitar al momento de firmar un contrato. Y algo importante que tienen que conocer es que cuando nosotros hacemos un contrato internacional, los contratos internacionales directamente manifiestan una voluntad de dos partes, tanto el exportador, importador, o nosotros con el banco, o nosotros con la naviera. Al hacer esto, es un contrato en el cual la normativa que regiría el contrato serían las cláusulas que ambas partes aceptamos. Sin embargo, pueden ocurrir discrepancias por distintos tipos o causas externas que deberían ser resueltas a través de distintas instancias, como es el tema de la resolución de controversias vía arbitraje o vía proceso contencioso administrativo, civil o penal. Cuando nosotros empezamos a ver los contratos internacionales, ahí hablamos de ese concepto de la autonomía y la voluntad de las partes, que es la base de lo que es el contrato internacional. Las partes tienen directamente criterio, no han sido coaccionados, que han de libre voluntad, han acordado es firmar y desarrollar un contrato de buena fe, la buena fe contractual, y lo que ambas partes se comprometen es a directamente cumplir los puntos que existen en el contrato. En el Perú suele suceder mucho que las empresas exportadoras no trabajan mucho el tema de contratación internacional y quizá lo hacen por la falta de conocimiento en estos principios contractuales que tienen que ocurrir y quizá el hecho también de entender si el contrato que van a firmar es un contrato que ellos van a poder luego desarrollar o ejecutar en caso suceda algún tipo de discrepancia o algún tipo de desavenencia en la medida que se va desarrollando. Entonces, estos principios como la autonomía, la buena fe contractual, el cumplimiento de lo pactado legalmente o la diligencia debida con arreglos a los usos y costumbres de cada sector son la base de la contratación internacional. Es por eso que un empresario, cuando firma un contrato, expresa un conocimiento y expresa una madurez en el sector del comercio internacional. Siempre he dicho que los contratos, como por ejemplo el de una carta de crédito, que es un contrato complejo,
representa un grado de madurez o desarrollo del empresario. Por esa razón, muchas empresas no firman un contrato de carta de crédito, no porque no les convenga, sino porque no lo entienden. Y a veces les podría decir que si no entiendes la naturaleza de un contrato, entonces sería mejor no firmarlo, pero de eso mejor no firmarlo sería peor no hacerlo. O sea, la idea es de que si quieren entrar al tema de comercio internacional, deberían mantener un conocimiento claro sobre el tema de contratación para efectos de no tener ningún tipo de problema al momento en el que va desarrollando su operativa. Básicamente nosotros cuando vemos el tema de la oferta y es algo que es, digamos, el nacimiento de un contrato de compra-venta internacional, tiene que ser, como dice acá, un tema de una intención de obligarse a cumplir un contrato con el destinatario, para lo cual tiene que ser claro, completo, en función a lo que se va a firmar en un contrato posteriormente. No tiene que haber mucho formalismo. Yo les voy a mostrar algunos contratos que son más que nada checklist, que permiten al empresario hacer un barrido rápido de los puntos que se tienen que considerar en el contrato de compra-venta internacional y tiene que ser firme y definitiva, como dice acá, sin reservas generales que pudieran modificar sustancialmente las condiciones de un contrato y deben tener un plazo de validez definido, determinado por ley. Esto, como dicen, cuando las cosas nacen bien, pueden avanzar bien en el mismo tramo, pero si las cosas no nacen bien, entonces luego empiezan a ocurrir problemas. Entonces, cuando existe el tema del contrato, el contrato es como una formulación o una validación de distintos conceptos que previamente se han ido discutiendo. O sea, es formalizar un acuerdo que ya se ha ido construyendo a medida de que nosotros tenemos la orden de compra, tenemos la cotización, tenemos todos los puntos previos que me permiten luego perfeccionar un contrato y ponerlo en práctica. Entonces, si nosotros en ese perfeccionamiento del contrato no somos transparentes y no colocamos las cosas adecuadamente, lo más probable es que cuando firmemos el contrato va a carecer de naturaleza adecuada para poder cumplirse y llevar a un buen acuerdo final. Incluso hay muchos empresarios que firman o no firman un contrato, digamos, escrito, sino los contratos suelen ser verbales, suelen ser contratos en función a los entendimientos que llevan ambas partes por correo electrónico o una forma verbal, y esos contratos muchas veces tienden a tener un concepto de interpretación, lo cual daña el tema digamos, de la contratación formal, porque el tema de interpretar un contrato implica que ambas partes van a decir por su propio lado lo que a ellos les parece. Y al momento de hacer eso, lo que van a lograr es entrar en discusiones, disputas, controversias que no van a tener ningún sustento, por lo menos jurídico, para llegar a un buen acuerdo. Y finalmente esos contratos terminan siendo contratos informales y al momento de tener la resolución de controversias en esos contratos es muy complicado llegar a entender, uno, la naturaleza o los compromisos previamente acordados y dos, determinar quién tiene la razón o quién tiene directamente la culpabilidad de algo que no está bien definido de origen. Como dijimos, los contratos pueden ser escritos cuando hay correspondencia, telefax, documentos electrónicos, vía telemática, cibernética, pero también los contratos pueden ser verbales, telefónica o por videoconferencia. Cuando uno va a firmar un contrato, lo ideal es que tenga los recursos suficientes como para poder evidenciar lo que directamente están pactando. Un contrato puede ser verbal, pero el problema de un contrato verbal es que cuando entran en controversia o cuando entran directamente en un problema de resolución de contratos, es muy difícil que puedan sobre ese contrato verbal colocar algunas partes que puedan sustentar algún tipo de acuerdo implícito que ambos empresarios pudieron fijar. Tiene una naturaleza contractual el tema verbal, pero para el tema de resoluciones es complejo resolver en función a este tipo de contratos que se van haciendo. Cuando nosotros vemos algunas causas de resolución de un contrato, estas, por ejemplo, son las que nosotros podríamos mencionar. Una de ellas es el incumplimiento total del contrato, ¿ok? Cuando directamente ambas partes no han llegado directamente a cumplir las partes esenciales de un contrato y que básicamente hace de que el contrato no carezca de alguna naturaleza. O sea, si yo soy exportador y firmo como importador y yo me comprometo en hacer una preparación del envío y el importador se compromete en dar un anticipo, si el importador no me da el anticipo, yo tampoco he hecho la preparación del envío, entonces
de inicio no ha habido directamente una intencionalidad para que esta operación llegue a buen puerto, por lo tanto el contrato podría decir que no tiene sentido, que ambas partes han incumplido totalmente el contrato y no tiene un nacimiento adecuado. Puede ocurrir también un incumplimiento parcial, reiterado y grave. Por ejemplo, en contratación internacional hay algunas etapas que son mucho más complicadas de levantar que otras. Por ejemplo, algo que en comercio internacional, en contratos de compra-venta y cartas de crédito es mucho más difícil de levantar, es una discrepancia grave que podríamos llamar, es el incumplimiento de la fecha de embarque. La fecha de embarque es uno de los hitos más importantes en el comercio y en la contratación. Incumplir eso puede determinar la caída de una capa de crédito. Entonces, es algo que el empresario debe conocer directamente y debe respetar contra las otras cláusulas que podrían eventualmente ser salvables o ser cláusulas que se pueden llegar a algún tipo de resolución eh, de una manera ya conversada o parte del contrato puede ya definir algún tipo de cláusulas de perjuicios, daños o algún tipo de compensación que ya está incluso prescrita en el mismo contrato. Otro tema de las causas de resolución de un contrato puede ser la mora superior a un determinado plazo estipulado en contrato y exigible. Cuando nosotros trabajamos en el tema de contratación internacional, por ejemplo, el hecho de comprometernos a un concepto de una merma que podemos fijar en un 5% exportador-importador y de pronto al momento en el que llega la mercancía y verifican la merma y llegamos a un 7%, a un 8%, entonces ya existe un incumplimiento de lo que se ha pactado inicialmente. Cuando hablo con muchos empresarios y le digo, ¿qué merma ustedes aceptarían cuando hacen un contrato de compra-venta? Es decir, yo soy exportador y llevo telas, llevo quinoa, llevo textiles, llevo alimentos o llevo frutas. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto merma tú, si te dijeran cuál es la merma, cuál es el daño de la mercancía en porcentaje que tú podrías comprometerte a no excederte? Ellos me dicen, bueno, normalmente yo puedo comprometerme a no excederme en un 5%, es decir, que del 100% de productos, el 5% de productos ellos eventualmente se comprometen a que no exceda, ¿no? O sea, que esté entre el 3, 4, 2%, y para ello ellos lo que hacen es un trabajo muy bueno en el tema del embalaje local, trabajan muy bien la parte productiva, el dueño se mete de lleno a la operativa y trata de que la mercancía salga con cero errores. Sin embargo, cuando nosotros vemos el tema de la distribución física internacional, lo que tenemos que indicarle al empresario es de que no depende necesariamente de lo bien que haya hecho el embalaje, porque, como les dije, es menos del 30% de la distribución física internacional. Cuando él pone la mercancía en la puerta del almacén y se cumple el ex-works y va para él ante todos los demás Incoterms, existe un 70% de manipuleo que va a darse directamente por el transportista, por el almacén, por la naviera, por el almacén de destino, por las aduanas, por los vistas aduaneros, las autoridades competentes que abren normalmente los despachos para revisar si hay algún tipo de droga y ese tipo de daño que le pueden hacer a la mercancía inclusive no es imputable directamente, o sea, nadie puede denunciar a la aduana por haber dañado una mercancía o por haber roto una mercancía porque ellos pueden decir que están en su derecho de ejercer algún tipo de labor de fiscalización. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de fijar un tema de un contrato. Verificar que realmente podemos cumplir con los plazos determinados y con las moras y con los porcentajes de daños que podrían eventualmente ser distintos por un tema de usos y costumbres. El que exporta 10, 15 veces sabe cuánto es la merma o la tolerancia que manejan ciertos despachos en ciertos lugares, ya no dependiendo de el mismo exportador importador, sino de toda la logística que se mueve alrededor. No sé si ustedes son conscientes, pero en Estados Unidos las mercancías que van por courier viajan en sacas y cuando llegan de la panza del avión las tiran al piso. Entonces, cuando nosotros vamos a embarcar algo por courier, las pruebas de resistencia a embalaje es básicamente de ponlo al nivel de tu mano, tíralo al piso y si soporta, va a soportar la vía del courier. Entonces, son temas que ya uno cuando empieza a meterse va dándose cuenta y de esa manera evitas algún tipo de controversia por
fijar moras superiores a un determinado plazo estipulados en el contrato y exigibles, ¿no? Tanto en tiempos, tanto en calidades, tanto en mermas, tanto en producto dañado. ¿Ok? El otro concepto que también implica, o algunos ejemplos que implican causa de resolución de un contrato, puede ser también la pérdida del objeto o la causa del objeto. Cuando firman un contrato de compra-venta internacional, justamente es eso, no es un compromiso en el cual yo me comprometo a llevar el producto adecuado y él se compromete a hacerme el pago. Mucha empresa peruana que de pronto compra en China productos, muchas veces pide un producto A y le llega un producto B, un producto que no cumple las condiciones que directamente él ha solicitado en el contrato. Entonces, si es que yo pido un lapicero azul y me viene un lapicero rojo, entonces el objeto o la causa del contrato no ha sido el que yo y el importador hayamos directamente pactado. Entonces, en ese momento podríamos decir que existe una resolución de un contrato porque se está incumpliendo o se está perdiendo el objeto o la causa del contrato. Entonces, en ese tipo de situaciones tenemos que saber cómo operar debido a que no se ha cumplido con lo que nosotros hemos pactado, pero cuando hacemos revisión de ese tipo de controversias, a veces nos damos cuenta que el chino responde exactamente al requerimiento que el peruano le ha hecho y a veces el problema ni siquiera es del chino, sino es del peruano. Cuando revisamos bien el caso nos damos cuenta que muchas veces el peruano no le supo dar las instrucciones claras y eso hace de que si el chino le dices A, B, C, D, él te va a decir, él te va a entregar un producto A, B, C, D. Si tú llega el producto y dices, no, yo quería A, B, C, D, E, F, G, pero el chino debió entender de que era así, entonces el chino te va a decir, en tu pedido y en la notificación y todo lo que es la naturaleza que me pediste dice A, B, C, D y yo no te voy a dar más. Independientemente a que haya un criterio, una lógica o algo que a ti te conlleve a decir que el producto que debería ser pedido es A, B, C, D, F, G, H, I, sin embargo, si no está claramente en el contrato, a veces las cosas son tan mecánicas como pedir un producto inconforme y ellos te van a dar un producto inconforme en función a lo que tú mismo has marcado. Entonces, es importante también el hecho de ser claros y consistentes al momento de firmar un contrato. La suspensión de pagos obviamente es otra de las causas de resolución de un contrato, es decir, yo si vendo y no recibo el pago, ya existe directamente un inconveniente para poder continuar con el tema del contrato. La fuerza mayor es algo que también se lleva a cabo por un tema de caso fortuito, como dicen, ¿no? Fuerza mayor, por ejemplo, nosotros hemos llevado mercancía a distintas partes de Estados Unidos o a distintas partes de Centroamérica y en algún momento uno de esos huracanes se barrió una de las islas donde nosotros llevábamos una mercancía que eran unos zapatos de una marca conocida en el Perú y que llevaba a una de estas islas que son las offshore, donde hay mucho turista, mucho viaje de cruceros, y habían unos outlets que ellos vendían directamente estos zapatos de cuero de lagarto, zapatos de muy buena calidad. Al momento de que suceden estos huracanes, se barrió completamente la isla, entonces obviamente ya no había una entrega que hacer, ya no había una transferencia de contrato, pero no había un incumplimiento del exportador-importador, esencialmente son fuerzas mayores. Y eso también pasa cuando existe algún tipo de demora, que no es algo que la naviera o algo que el Expo puedan haber ocasionado, que a veces eso inclusive en temas de contratación internacional, los seguros de carga a veces no te cubren tampoco la demora. Entonces uno dice, no, mi mercancía tenía que llegar el 10 y ha llegado el 20. Entonces voy a ir al seguro y decirle, seguro, págame a mí, porque ya el importador sencillamente me ha rechazado el contrato y ya no quiere que directamente la mercancía la use. Ustedes recuerden que muchas empresas manejan un concepto de just in time, que significa que la mercancía ellos la necesitan el día 10 porque el día 11 ya la están comercializando y ya la están vendiendo a otra parte. Si es que la mercancía llega el día 20, ellos inmediatamente en el día 9 se enteran de que la mercancía no llega el día 10, tienen planes de contingencia, compran la mercancía de algún otro lado, de algún otro proveedor de emergencia, a ti te anulan la orden de servicio porque hay contratos indicados una fecha de entrega que se está incumpliendo y sencillamente te dicen, esta mercancía, de acuerdo al contrato, ya no te la voy a recibir, tampoco dejamos a negociar y yo ya compré la mercancía a un tercero. Les doy un caso, nosotros durante años, yo he trabajado en una empresa que nosotros teníamos un contrato de logística inversa. ¿Qué es lo que traíamos? Traíamos repuestos para todo lo que son los cajeros
de retiro de efectivo y los contratos eran muy concretos. Nosotros teníamos que hacer el reemplazo de la pieza del cajero en menos de 2 horas de acuerdo al contrato. Entonces, para hacer el reemplazo de una pieza de cajero en menos de 2 horas, lo que teníamos que hacer es, una vez que nos llega a nosotros el pedido, trabajamos 24/7, ese pedido llegaba directamente, teníamos que ir llevando la pieza hacia el cajero malogrado, un técnico se acercaba, hacía el cambio y directamente a nosotros nos pagaba. Imagínense si tuviéramos ese tipo de operativas, no podríamos nosotros tener las piezas de estos cajeros que vengan con retraso porque prácticamente tenemos un contrato que a nosotros nos controlan el cumplimiento por 2 horas de entrega de los repuestos. Entonces, basado en eso, yo no aceptaría una empresa que me diga que se demoró por el huracán o el problema climático, a pesar que yo sé que no es su problema. Sin embargo, yo tengo que asegurarme de la manera en la cual si pasara un incidente de ese tipo, yo debería tener un stock de seguridad o debería pedir un poco más para evitarme quedarme en cero de repuestos y tener algún tipo de medida alternativa si sucediera eso. Luego dice por hardship o riesgo imprevisible, que también es otro concepto que se puede dar en el comercio internacional, que es muy similar a la fuerza mayor y que básicamente nos indica lo mismo, que tenemos que tener cuidado con aspectos que nosotros no controlamos y que en algunos aspectos esos casos están cubiertos por el tema del seguro de carga internacional, por ejemplo, caída de una nave, hundidura de un barco, avería gruesa. Todos esos son conceptos que se cubren en el seguro de carga internacional. Y obviamente los empresarios que no toman un seguro de carga internacional creen que nunca va a pasarles o creen que eso solamente pasa en las películas, pero al momento en el que te pasa, todo el ahorro o el mal ahorro que no hiciste o que hiciste no comprando un seguro se te va cuando tienes un incidente fuerte. Otra manera de resolución del contrato es por mutuo acuerdo, ¿no? Que ambas partes digan, ok, el negocio no va, hicimos una mala gestión tanto del contrato y de la naturaleza del bien y sencillamente desistimos del contrato y lo anulamos, ¿ok? Son formas de resolución del contrato. Cuando nosotros vemos el tema del contrato, para entenderlo bien y ver dónde queda el tema de la resolución del contrato, los contratos tienen estas cláusulas generales y como les digo, la contratación internacional, por ejemplo, un contrato de compra-venta internacional, no necesariamente puede tener una legislación aplicable, como está en la última parte, que es la ley aplicable y tribunales competentes, no tiene necesariamente una resolución o una ley aplicable debido a que cuando trabajamos el tema del contrato internacional, este tema de la ley aplicable es algo que nosotros incorporamos debido a que ambas partes estamos de acuerdo en hacerlo. Los contratos básicamente se rigen por las cláusulas que ambas partes deciden pactar. Pero si nosotros firmamos un contrato y definimos unas cláusulas y no ponemos una ley aplicable o tribunales competentes, la forma de resolución de ese contrato podría ser de cualquier vía. Sin embargo, si nosotros fijamos una ley aplicable, o sea, por ejemplo, vamos a basarnos en el Convenio de Viena, el Convenio de Varsovia, vamos a basarnos en la Cámara de Comercio Internacional, vamos a basarnos en algún tipo de jurisprudencia y vamos a poner que la resolución del contrato se va a hacer por arbitraje o se va a hacer por vía legal, vía civil, vía administrativa, y los tribunales con los que vamos a quedar son, no sé, pues el Tribunal de Lima o el Tribunal del país de destino de la mercancía si es una exportación. Entonces, esos puntos son aspectos que se recomiendan que estén en los contratos, pero es un acuerdo mutuo que tanto el exportador y el importador aceptan. Cuando nosotros tenemos el contrato de compra-venta internacional, incluso existe una modalidad en la cual yo y el importador creamos una figura en la cual vamos a desistir de nuestro derecho a hacer mayor reclamación o mayor juicio si es que nosotros aplicamos un término de arbitraje. ¿Esto por qué les digo? Porque, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un problema hoy día con un cliente, o sea, en mi caso yo tengo un problema con un cliente y el cliente me denuncia ante Indecopi, entonces Indecopi es una vía sumaria que si Indecopi me gana a mí en las instancias respectivas, yo debería pagar al alumno y decir, bueno, alumno, tienes razón, o sea, tú te quejaste,
me denunciaste Indecopi, Indecopi falló a tu favor, yo hice un recurso de apelación, reclamé, hice una reconsideración, en las tres instancias fallé y sencillamente ya me queda solamente reconocerte a ti el tema de la indemnización que Indecopi me pacta. Sin embargo, yo, en mi juicio, en mi derecho, como empresa proveedora, podría calar y directamente subir el reclamo y lo mando directamente a una instancia superior, que es el tema del Poder Judicial, y lo subo ya no como un proceso administrativo, sino ya lo subo como un tema ya contencioso. Entonces, al hacer eso, puedo dilatar el proceso sumarísimo que es Indecopi durante 2, 3 años más. En un contrato internacional igual, o sea, cuando ambas partes no están de acuerdo, podrían acordar o podrían directamente denunciarse mutuamente y eso va a llevarse en un juicio en unos tribunales que pueden demorar unos años de resolución. Pero si ambas partes pactan en que van a dejar ese derecho porque van a decidir que el arbitraje va a ser la última instancia, entonces renuncian expresamente al tema de contencioso administrativo, al tema civil o penal, y dicen que en caso que en el tema de resolución de contrato se haga por arbitraje, de esa instancia no van a pasar a una instancia superior. Si pactan en eso, obviamente tú no sabes si el árbitro o los árbitros van a pactar a tu favor o en tu contra. Una vez que eso se determine, ahí va a quedar y ahí va a morir el tema de la resolución del contrato. O sea, si hubiera alguna diferencia y llegamos a un tema de discrepancias y decimos, ok, no nos entendemos, esto no lo voy a resolver ni yo ni tú, entonces vamos a un árbitro de acuerdo a cómo está el contrato, pero si el árbitro falla en mi contra, yo no puedo decir, bueno, yo perdí, ahora sí, voy a accionar un tema penal o civil en tu contra para dilatar o sencillamente para molestar o por no estar de acuerdo y que puedo hacer que eso sea eterno. Entonces, en función al tema de las cláusulas del contrato y en función a los convenios de la Cámara de Comercio Internacional, donde indica que si pactamos en arbitraje y el arbitraje es la última instancia de resolución del contrato, podemos acabar ahí el problema y ya no nos da más opción a escalar a otros órganos superiores. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan a efectos de que sepan cómo resolver una discrepancia ya en esas instancias. Obviamente nadie quiere llegar a esas instancias, sin embargo, esto cuando se da, se tiene que saber la manera de resolverlo de una manera más rápida. Cláusulas específicas en los contratos, ahí está, como les decía, la descripción de productos, bienes y servicios bien detallado, las autorizaciones administrativas, burocráticas, aduaneras que se tienen que contemplar, protección de marcas y patentes y know-how, porque por ejemplo, en los contratos a veces hay asuntos que se originan, discrepancias o controversias por el tema de las marcas y patentes. Cuando ustedes van a ser exportadores o van a asesorar a un exportador, los exportadores en el Perú no tienen mucho cuidado con el tema de las patentes y las marcas, pero las patentes y las marcas que con 700 soles lo vas a proteger en Indecopi, cuando sale tu marca a exportar, ¿qué te impide o qué le impide al importador registrar tu marca en el país en destino? Muchas veces se hace. Algunos empresarios importadores deciden patentar tu marca de buena fe, dicen ellos. Dicen, no, yo de verdad que quise ayudar al exportador peruano y bueno, vi que la marca Cuatro Gallos era una marca bonita, me gustaba, ya se hace conocido en el mercado, no sé, pues del mercado de Costa Rica y que yo quise patentar Cuatro Gallos. Entonces, yo no lo hice de mala fe, sencillamente lo hice para proteger a mi exportador. Y yo como exportador digo, oye, pero la marca Cuatro Gallos es mi marca. Claro, la patente la tienes en el Perú, pero una vez que él registra la marca en Costa Rica, la patente la tiene él. Quitarle esa patente ya implica 2, 3 años de juicio. Si quieres evitarte ese problema, en los contratos existen cláusulas específicas de reserva de dominio, donde al marcar la reserva de dominio evito que el importador pueda quedarse con el tema de la patente y de esa manera no voy a tener un problema posterior de discusión con ellos. ¿Ok? Y así existen otras cláusulas como garantías financieras, penalizaciones y bonificaciones a efectos de que alguna controversia débil o alguna discrepancia no importante termine resolviéndose ya no por una vía tan compleja como un arbitraje, sino que esté sujeto a penalidades. Es decir, si la mercancía llega con un nivel de defecto tal, entonces vamos a aplicar una cláusula de descuento. Si la mercancía llega con una merma, llega con un defecto, llega con
algún tipo de problema o las fechas de entrega se demoran tanta cantidad de días, entonces ya existen penalidades que van a accionarse al momento en el que nosotros hacemos esto. Entonces, esto obviamente implica que ya tratamos de evitar algún problema mayor, de no entendemos y sencillamente clasificamos y cuantificamos los daños y decimos, si pasa esto, tiene esta penalidad, si pasa lo otro, tiene esta penalidad. Y también las bonificaciones, ¿no? Si la mercancía llega al 100%, si la mercancía llega anticipadamente, si la mercancía llega con un nivel, entonces también puede haber bonificaciones. ¿Ok? Y también entra en vigor, que es otra de las cláusulas que se observan. Cuando hablamos del arbitraje, que hemos dicho que es una de las formas de resolver una controversia, el arbitraje tiene estas características. El arbitraje tiene rapidez, flexibilidad, economía, confidencialidad, especialización, garantía y seguridad jurídica. Ustedes deben saber que si se van a una vía civil o penal, eso es prácticamente el infierno. Van a tener que irse al Poder Judicial o van a tener que irse a instancias administrativas, judiciales, legales, contratar abogados. Y encima, como dice acá el concepto de confidencialidad, esto no es confidencial. Todo el mundo se va a enterar del perro muerto que te han hecho, le estás haciendo a otra empresa, y eso es de conocimiento público. O sea, uno puede ir directamente al Poder Judicial, puede sacar una ficha de tus antecedentes penales, judiciales, y puede ver alguna denuncia en marcha. Eso obviamente a nadie le gusta, pero cuando no pactan en arbitraje es algo a lo que se van a tener que enfrentar, a procesos muy largos, ¿no? Por eso es que el arbitraje suele ser una vía rápida para la resolución de controversias, pero obviamente si no lo pactas antes y al finalizar el tema dices, oye, tenemos un problema, vamos a resolver por arbitraje. Si yo sé que yo tengo las de perder, yo jamás voy a aceptar el arbitraje. Es decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a una instancia civil y penal, si quieres ganarme, gáname por un juicio internacional, porque yo sé que eso va a demorar 3 4 años y tarde o temprano y no vas a llegar a ningún tipo de compensación. O si lo tienes, lo tendrás en 10 años. Pero el arbitraje no. Si está en el contrato definido previamente, el arbitraje es rápido, flexible, tiene mayor economía, confidencial, es especializado porque los árbitros saben de ese negocio, hay garantía de que esto ya funciona porque es algo probado en el mundo y tiene seguridad jurídica. Ok, cuestiones que se pueden incluir en el convenio arbitral. Acá usualmente hay este concepto, ¿no? Del número de árbitros. Obviamente lo ideal digo porque también depende cómo hagan esta selección. Cuando vas a fijar arbitraje tiene que haber un número de árbitros. Lo normal siempre se va a tratar de que sea impar para que tengas 2-1 y ellos puedan decidir. Pero tengan mucho cuidado. El hecho de fijar arbitraje, nosotros como una de las contrapartes, no implica que necesariamente el árbitro va a atender a nuestro favor. Si no tenemos las cosas claras, no tenemos los argumentos claros, es posible que la otra empresa, por más que sea la empresa que ha ocasionado el daño, salga airoso en el tema del arbitraje y tú, que eres digamos, el afectado, seas el perjudicado, no porque no tengas razón, sino porque no tienes la información adecuada para que directamente esto se pueda llevar de una manera distinta. Entonces, en el tema de arbitraje hay que tener bastante cuidado en tener también nosotros toda la información que directamente se va a manejar al momento de lanzar un tema de sustentar nuestra posición y ver cómo nos van a resolver en función a lo que nosotros planteamos. ¿Ok? El idioma también, la forma de procedimiento, el plazo en el que debe dictarse el laudo y el abono de los gastos de arbitraje, que obviamente van a depender del tipo de árbitro que elige. Es distinto fijar el árbitro de Suiza, de la Cámara de Comercio Internacional o Ginebra, o dictar un árbitro como la Cámara de Comercio en Lima o un árbitro que es en la Cámara de Comercio de Costa Rica. Bien, entonces, los contratos, como verán ustedes, tienen todas estas partes. Hay dos partes contratantes físicas jurídicas. El objeto del contrato puede ser un bien o servicio. En el contrato se fijan los precios, la forma de pago, las condiciones de entrega que se llama Incoterm, que el Incoterm ya es otro contrato. Como ustedes verán en la carta de crédito, perdón, en el contrato de compra internacional ya existen otros contratos incluidos, ¿no? El contrato del seguro internacional, el contrato de Incoterm, el contrato de la carta de crédito, son contratos que están dentro de otro contrato. Pero esas condiciones de entrega de Incoterm también tienen normativas y también tienen formas de resolverse en función a la Cámara de Comercio Internacional. Ahí ya te dice exactamente
cuáles son las formas de entrega en función a lo que pacten y qué se considera como una entrega completa y qué se considera una entrega no ejecutada. Y ahí donde dicen si es que realmente el exportador ha cumplido o incumplido con lo que son los términos de entrega. ¿Ok? Y ahí uno de los puntos que se ven es la resolución de contrato, que viene las dos vías tribunales, que puede ser, como les dije, el proceso contencioso administrativo, o puede ser el tema civil o penal, y también el tema arbitraje. ¿Ok? Y otros asuntos del contrato, también la ley aplicable. O sea, nosotros si basamos nuestro contrato contra una ley aplicable, entonces eso hace de que el contrato tenga esa seguridad jurídica en función al país en el que vamos a trabajar. Los riesgos habituales en comercio exterior, un poco lo que estamos hoy hablando es el tema de los riesgos jurídicos, falta de legitimación, indeterminación de la ley aplicable, ausencia del convenio arbitral. Estos son aspectos que nosotros no queremos entrar en caso algún día tengamos alguna problemática, pero tenemos que reconocer que así es. O sea, el tema jurídico y la falta de legitimación de las instituciones jurídicas, ustedes verán de que el Poder Judicial en el Perú no es lo mejor, pero tampoco somos, digamos, un bicho raro frente al mundo, ¿no? En muchos países hay problemas con el tema de la parte jurídica y acá lastimosamente el que gana un juicio no necesariamente es el que tiene la razón, sino es el que puede tener menos poder o el que tiene más poder o el que tiene más dinero. Entonces, esos aspectos obviamente complican el tema de una salida adecuada cuando nosotros tengamos algún tipo de problemática. Luego tienen ahí otros riesgos habituales en comercio que también afectan el tema de lo que es una terminación adecuada, como son los riesgos tecnológicos, riesgos técnicos, riesgos comerciales, riesgos económicos y riesgos políticos. O sea, todos estos aspectos que son los riesgos ponen directamente en duda y ponen directamente en evidencia una problemática que tiene que estar directamente relacionada en el tema de la contratación internacional. Los incumplimientos en la compraventa internacional, y ya más o menos vamos acabando porque las diapositivas que vienen adelante ya tienen que ver ya con otros aspectos de la contratación que no tienen que ver con el arbitraje. Acá nosotros vemos que el incumplimiento se puede dar de dos maneras, el voluntario, cuando uno habla de algún error en el contrato, dice, si hay incumplimiento voluntario, entonces ahí vienen ya unas figuras que es el dolo, ¿no? El dolo ya directamente puede llevarse ya no por una vía civil o administrativa, ya el dolo puede ser ya causal de una vía, de un proceso judicial, civil o penal. Entonces, acá existe ya una intención de una de las partes hacer daño, ¿no? Acá ya puede haber estafa, ya se configuran algunos delitos, ¿no? Estafa, puede configurarse algún delito de asociación ilícita para delinquir, o la idea de buscar que el empresario pueda directamente, puedas tú inferirlo a que llegue a un error debido a que no le das la información clara. Entonces, acá hay un cumplimiento voluntario que hay que reconocer, que es uno de los motivos de que esto falle y de que entremos a controversia. Y el involuntario tiene que ver con el caso fortuito de fuerza mayor, que es cuando no somos, el importador y el exportador no somos corruptos, no somos inmorales, no tenemos, digamos, deseo de que las cosas vayan mal, sencillamente nos fue mal porque el caso fortuito es que de pronto fenómeno del niño, el tema del huaico, yo soy exportador, quedé con un español en mandarle sus espárragos, llegó el huaico y se cargó las tierras y yo ya había recibido el dinero del importador como anticipo y yo he perdido todos mis campos. No tengo el dinero ya para devolverle, no tengo el producto para mandarle, entonces eso es involuntario, ¿ok? Es involuntario y esencialmente caso fortuito, fuerza mayor, no soy un inmoral, pero tampoco puedo cumplir. Entonces ahí directamente tenemos que identificar cuál de las causas es personal. Obviamente, algo que siempre les digo es que cuando existe vocación de una de las partes en hacer daño o no tienen vocación de llevar las cosas adecuadamente, es decir, que va a ser un incumplimiento voluntario a futuro, porque no ha habido directamente una voluntad de hacer las cosas bien, eso directamente no lo puedes defender bajo ninguna figura legal. Alguien dijo que cuando alguien quiere hacerte daño, ningún contrato, por más bien hecho que esté,
te va a salvar. Entonces, es un tema que tienen que considerarlo. Si alguien quiere hacerte daño, ningún contrato, por más bien hecho que esté, te va a salvar. ¿Y eso qué implica? Implica que nosotros, cuando hagamos un contrato de algún tipo, ya sea compraventa, seguro, transporte o desarrollo comercial, la clave y la base de todo contrato es el tema de la voluntad de ambas partes. Y la voluntad de ambas partes tiene un concepto importante en lo que es la confianza. Y la confianza no se gana sencillamente mirando internet la página web de la empresa o se llama escuchando una comunicación que tenga con él o que mande un correo con buenas intenciones, sino es un proceso gradual que conlleva también investigación, análisis y una serie de pruebas que se tienen que hacer a efectos de poder continuar con una contratación. Es lo que tendríamos directamente que ir mirando. Ante esos incumplimientos, ¿qué sanciones existen? Uno es la ejecución del contrato, la resolución del contrato, o el otro es el tema de las reducciones de precio. Entonces, de esa manera nosotros podemos salir de un problema de incumplimiento de contrato de competencia internacional. Bien, señores, entonces acabaré con este tema de lo que es la diferencia entre el arbitraje y los tribunales. Como ustedes verán, en el tema del arbitraje tenemos ahí la elección del árbitro de las partes, la especialización en la materia, rapidez y flexibilidad, ya lo hemos conversado. Y en la parte de tribunales es el infierno, como les decía, ¿no? Acá te vas directamente a un sistema judicial que hoy día no hay una legitimidad jurídica y que todo esto puede demorar muchísimos más años. Acá existe plazos indeterminados, la sentencia ejecutable solamente en última instancia, o sea, es decir, que esto es un proceso en el cual tú puedes ganar en primera, en segunda, te puedes ir a tercera, te puedes ir a muchas figuras legales que lo único que hacen es sencillamente postergar, 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 y puede ir de vuelta, o sea, puedes ganar en primera, perder en segunda, luego ganar en tercera, entonces es un tema que definitivamente a efectos de un empresario que lo que nunca ha querido es meterse en un juicio, hace de que esto sea algo a futuro inadmisible. Lo único que digas es, bueno, desde el momento ya he perdido demasiado tiempo y dinero, mejor dejarlo. Por eso es que en algunos casos nosotros vemos que muchos exportadores peruanos que no son buenos, usan este tipo de conocimiento en el tema legal para que ellos mismos sepan de que al momento en el que infringen un contrato, saben muy bien que el importador cuando los va directamente a emplazar y dice te voy a denunciar porque has incumplido la cláusula del contrato, no me estás dando mi mercancía o te has recibido mi anticipo y no me quieres pagar, el importador sencillamente dice, el exportador peruano dice, bueno, si quieres denúnciame, haz lo que te dé la gana, pero yo te aseguro que cuando lo hagas, quien va a perder tiempo y dinero vas a ser tú. Entonces, ellos son como que exportadores peruanos, como te digo, que así como en el mundo hay importadores estafadores, hay exportadores estafadores en el Perú, que ellos saben perfectamente cómo funciona este tema. Y el importador sabe perfectamente que si ejecuta un tema, digamos, judicial ante tribunales, lo único que va a llevarse es un buen juicio. Por eso es que a veces ese dicho que dice es mejor llegar a un mal acuerdo que a un buen juicio es básicamente importante en este tipo de circunstancias y hay que considerarlo siempre. O sea, definitivamente, si tengo la posibilidad de haber perdido 30.000, recuperar 10, 15.000 y la otra posibilidad es irme a los 30 para meterme en un juicio de 3 años, yo de verdad preferiría recoger los 15, 20.000 soles lo que pueda y sencillamente olvidarme de ese tipo de situación y tener mucho cuidado en la próxima vez al momento de seleccionar a una parte contratante, que sé que no está clasificada y yo mismo he tenido inconvenientes en la forma de haber seleccionado esas partes. Entonces, eso es importante que ustedes lo entiendan a medida en que en su trayecto de lo que es el comercio internacional eviten fallar. ¿Ok? Entonces, en los aspectos de derecho privado, como habíamos dicho, los contratos entre dos partes no tienen una condicionante del Estado. Por eso es que ese problema de Burga, cuando lo querían sacar del IPD y querían todos que se salga, no podía hacer nada porque Burga representaba una asociación que prácticamente tenía sus estatutos. Cuando una asociación o una empresa o un contrato tiene sus estatutos, la constitución política que rige ese acuerdo es básicamente los términos que están en el contrato firmado. Si es que esos términos del contrato firmado
se cumplen, a pesar de que uno puede decir que es inmoral, sencillamente uno no puede hacer nada, no puede actuar directamente un poder externo y decir, pues no, nosotros somos el gobierno peruano y vamos a ir a sacar a Burga del IPE. No se podía hacer absolutamente nada, porque sus propios estatutos permitían que eso suceda. Hay un rector de una universidad que puede ganar 1 millón de soles y sí es verdad, o sea, todos dicen, no, pues inmoral, ¿cómo puede ganar dinero? Pero sus estatutos lo permiten. Entonces, cuando hablan de derecho privado, el derecho privado se rige por sus propias cláusulas, igual que un contrato. Si en el contrato existen cláusulas que ambas partes han aprobado y han autorizado, uno puede decir, sí, pero esto de acá es engañoso, esto de acá me conlleva error, esto de acá yo nunca estuve de acuerdo, pero alguien dice, oye, si tú has estado en tu sano juicio, eres una persona inteligente, no eres un idiota, no eres una persona que le falta conocimientos, entonces, si has aceptado esos términos, luego de qué te quejas. Te pones una pistola en la cabeza, eres menor de edad, eres insuficientemente mental como para no darte cuenta de lo que has firmado. Entonces, si esas condiciones no se han dado, entonces el contrato es válido. Entonces, ahí directamente las partes son libres para decidir y si quieren las partes aplicar una legislación, lo pueden hacer, ahí dice, pueden aplicar el derecho del país del vendedor, el derecho del país del comprador, el derecho de un tercer país, la Convención Internacional de Naciones Unidas o prácticas y usos comerciales, que también es una manera de resolver un contrato, en función a las prácticas y usos comerciales que se usan en la industria, donde ellos se meten directamente. Los contratos de exportación, acá como dicen, hay una de las cláusulas, hay uno de los convenios que se usan, que es la Convención de Viena de 1980, ¿ok? Que la Convención de Viena, como dice acá, no regula la validez del contrato, básicamente es un contrato sobre la transferencia, tampoco lo regula sobre la transferencia de la propiedad, que es otra cosa, no regula tampoco la responsabilidad penal del vendedor por sus lesiones o muerte que pudieron causar las mercancías al tercero, eso no lo regula. El principio de libertad contractual, las partes pueden excluir el uso de la convención, extender excepciones, y esto se da siempre y cuando lo hagan por escrito, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que contemplar bien al momento de firmar el contrato. A ver, por favor, hagan sus preguntas inmediatamente. Déjenme ver si puedo subir la presentación en un minuto. ¿El contrato de servicio de broker es nacional o internacional? Eh, El contrato de servicios de broker, hay brokers de todo tipo, o sea, el broker puede hacer contratos nacionales cuando pueden hacer intermediación o brokeraje internamente, ¿no? Yo soy productor, yo soy broker de un productor y le vendo quinoa del productor a WOW, es un contrato de brokeraje nacional, o sea, le pido al productor que me pague mi comisión y yo le vendo a WOW. Pero yo puedo pedirle al productor también la quinoa y buscarle un cliente en Holanda. Entonces, es un contrato de brokeraje internacional. Esos contratos de brokeraje, por si acaso, se llaman contratos de agenciamiento internacional. El contrato de broker, así si lo vas a buscar, no vas a encontrar. Son contratos de agentes internacionales. ¿Ok? ¿Alguna otra duda más, señores? No sé si estuvo clara la presentación. Por favor, denme comentarios, si ha estado bien, no ha estado bien, han estado durmiendo, han estado viendo Moisés mientras estaba hablando. Por favor, denme algún tipo de feedback para saber si es que efectivamente han escuchado la presentación y si realmente ha cubierto sus expectativas, ¿no? Por favor, a ver si me ayudan rápidamente a ver, Alejandra, Anaís, Anderson, Charo, Eliana, Gary, Herbert, Juan Luis, Katia, Lino, Luz, Maribel, Norma Segovia, Visitación, Araujo, hay un montón de gente, pero por favor indíquenme cómo lo han llevado, si ha estado correcto, hay algo que me ha faltado, hay algo que no conocían, algo que de pronto he sido redundante, indíquenlo. Anaís Irene, requisitos mínimos para importar. En la importación va a depender mucho del producto realmente. Los requisitos de importación, los mínimos, te puedo decir que son básicamente tener una empresa si es que es un producto que excede el monto mínimo para traerlo como persona natural y cumplir los requisitos legales en función al tipo de la mercancía, ¿no? Si traes, por ejemplo, alimento, te van a pedir quizá un registro sanitario, si traes algún celular, posiblemente algún tipo de registro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y así
en función a la naturaleza del producto, ¿no? Bien, señores, bueno, si no hay más dudas, lo vamos a dejar acá. Yo les agradezco mucho su tiempo. Espero verlos en los próximos webinars. Ya les he pasado los links de todos los webinars que hay directamente en Camex. Y les estoy pasando una página web que acabamos de lanzar para que ustedes puedan hacer sus matrículas en los cursos que pueden tener de acá en adelante a efectos de que se capaciten con nosotros. ¿Ok? La página es cursoscamex.com, es un portal que ya trabaja directamente con la plataforma de Visa integrada y pueden hacer los pagos de sus cursos para los que les puedan interesar. Son más de 52 cursos que tenemos en cartera y la idea es que empezamos a trabajar este tema teórico-práctico con esta herramienta genial que es el webinar, que siempre esperamos tener cada vez más estudiantes y más alumnos incorporados. Con ustedes me voy despidiendo. Muy buenas noches y hasta una nueva oportunidad. Gracias por todo.